Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. En esta oportunidad quiero compartirles un tema que el Señor trajo a mi espíritu y es debido a tanto movimiento de engaño y de mentira que Él me urgió a hablar de este tema tan delicado y peligroso, no solo para la iglesia, sino también para el mundo entero, como lo es la apostasía. Y he intitulado el tema de hoy, la apostasía, el virus más mortífero de los últimos días. Y para entrar en este tema quiero leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice: Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Que el Señor añada bendición, luz, revelación y autoridad a su palabra. Amados, el propósito de este estudio es poner en evidencia las artimañas satánicas del error y para denunciar y descubrir a los apóstatas que desde el mismo nacimiento de la Iglesia de Cristo en el primer siglo han existido, pero que en estos días finales se han incrementado dramáticamente como cumplimiento de una de las señales que sucederían antes del rapto de la Iglesia y la segunda venida del Señor. Esta señal fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo. La única verdad es la palabra de Dios. El único camino es Jesucristo y el único que perdona pecados es el Dios Padre y Dios Todopoderoso. Debemos estar alerta, los ministros que anunciamos la sana doctrina, para poder alertar al pueblo de Dios para que Satanás no entre en la iglesia del Señor aprovechando la ignorancia de unos y la negligencia e indiferencia de otros. El Señor Jesucristo describió a Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44, como quien ha sido un homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero para que Satanás pueda realizar su trabajo de engañador, ha levantado a falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros, quienes llenos de avaricia, vanidad y arrogancia son guiados por espíritus de demonios, y que a través de estos falsos ungidos Satanás ha arrastrado a multitudes de personas a seguir un falso evangelio, a negar o torcer la sana doctrina del Señor Jesucristo que predicaron los apóstoles del Señor. Estos apóstoles nunca hablan del rapto de la iglesia, ni del juicio final, ni del castigo a los pecadores que no se arrepientan de sus pecados. Tampoco hablan del infierno, y cuando hablan del infierno solo lo hacen de una manera tan maquillada y editada que no producen en las personas ese temor necesario para querer escapar de ese lugar de tormentos. Nunca ellos hablan de la necesidad del arrepentimiento ni de la salvación del alma a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es que el diablo y sus demonios odian la Biblia, porque ella es la verdad eterna, y como no pueden destruirla, entonces se han propuesto a desacreditarla o tergiversarla. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:16 que los indoctos e inconstantes tuercen la verdad de las Escrituras para su propia perdición.
De estos también habló el Señor en Juan capítulo 3, versículo 19, diciendo de ellos que amaron más las tinieblas que la luz. Y Judas 1:13 dice que para estos falsos ministros y apóstatas está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, las tinieblas en las enseñanzas de estos falsos, de estos apóstatas, es tan evidente, es tanta que, como dijo el mismo Dios en Éxodo 10:21, que cualquiera las puede palpar. Si usted está en un lugar de estos, en donde se cumplen y se dan estos síntomas de la apostasía, entonces huye, corre y escapa por tu vida. Si en el lugar donde tú estás justifican el pecado en vez de reprenderlo, entonces huye, hermano, huye, hermana. Piensa, ¿cuál será el destino de tu alma si mueres en este momento? O si sucede el rapto ahora mismo, ¿qué será de ti? ¿Te vas con Cristo al cielo o te quedarás en la gran tribulación? ¿No te han hablado de eso? ¿No te han enseñado de la gran tribulación? ¿No te han enseñado de que la iglesia está dando la última vuelta de la gran carrera? ¿Que las trompetas están prestas para sonar y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos para Dios, seremos arrebatados juntamente con ellos y volaremos al cielo en brazos del Espíritu Santo para recibir al Señor en las nubes del aire y entraremos con Él a las bodas del Cordero? ¿No te han dicho eso? Que mientras estemos en el cielo, 7 años en las bodas del Cordero, gozándonos con nuestro Padre Celestial y con nuestro amado novio Jesucristo, aquí en la tierra caerán los juicios de Dios. Esto no es juego, se trata de la eternidad de tu alma, se trata de determinar si te vas o te quedas, si te pierdes o te salvas. Si en el lugar en donde tú estás hablan solo de dinero, de siembra, de prosperidad material y de vanidades de este mundo que nunca, óyame bien, nunca podrán salvarte ni darte satisfacción a tu alma, si solo hablan de conquistar o de empoderarse de este mundo, un mundo que será quemado por el fuego de la ira de nuestro Padre, entonces, amado hermano, amada hermana, huye, ponte a salvo. Estos falsos, estos apóstatas, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, estos falsos profetas están ungidos por Satanás para convencer a las personas de que lo que Dios dijo no es cierto y que ellos tienen una nueva revelación de la verdad de Dios, cuando el mismo Jesús, quien dice que Él es la verdad, dijo que sus palabras nunca pasarán. Pero estos falsos, como dice Efesios 4:14, emplean con astucia las artimañas del error. Estos apóstatas son la infantería que Satanás está utilizando para pervertir la verdad de la palabra de Dios, y hasta se atreven estos abusadores de enseñarle a sus engañados que sus declaraciones, que sus decretos son infalibles. ¡Qué blasfemia del diablo! Pero yo te digo, amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:17, salid en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos. Esta apostasía salvaje que estamos viendo en nuestros días es la señal más evidente de que estamos en la víspera del fin del mundo y que la iglesia está a punto de subir al cielo al encuentro de su Señor. Abre tus ojos, hermano mío, abra sus ojos, hermana mía, no te dejes engañar. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Pero ¿qué pide el Señor? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en estos tiempos de apostasía y de engaño? Pues Él pide que prediquemos la palabra tal y como está escrita, sin temor, con osadía, con denuedo. Esto precisamente fue lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en 1 de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El Señor Jesús, en su presencia divina, le advirtió a la iglesia que el mundo sería invadido de falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros, y que engañarían a esta gente, si fuera posible, a los mismos escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todos estos falsos se lucran con el mensaje atractivo al oído humano, porque habrá hombres amadores de sí mismos que querrán oír y aceptar solo lo que ellos desean que le digan, pero no soportarán la sana doctrina y rechazarán y perseguirán a los defensores del Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ellos tienen a su disposición los medios, los recursos, tienen medios de comunicación masivos como radio, televisión, etcétera, que serán utilizados como un altar en donde los incautos pondrán sus ofrendas, sus siembras y sus pactos. Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y si usted lee la Biblia, notará que la única persona que cargaba la bolsa se lo llevó el diablo, a Judas. Y no por llevarla, sino porque se corrompió con la avaricia, y el Espíritu Santo también lo llamó ladrón. Y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Y este robo que hizo Judas es peor que ir a atracar un banco, que despojar a un banco de todo su dinero. Eso es lo mismo que están haciendo estos apóstatas. Están atracando, están robando, están subyugando, están esclavizando a la iglesia del Señor, lo están despojando de todo lo que ellos tienen. Es tiempo de abrir los ojos. Y por eso el Señor nos advierte a que debemos identificar la naturaleza del árbol por los frutos que estos den. Mateo 7:20 dice que los árboles se conocen por su fruto. A estos en aquel día el Señor mismo les va a decir, como dice Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos falsos han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, como lo dice Mateo 21:13. La iglesia del Señor es casa de Dios, es puerta del cielo, no una franquicia de negocios personales. La iglesia es donde el Espíritu Santo rompe las cadenas del pecado, no el lugar en donde se encierran los esclavos para explotarlos después. Pero este evangelio apóstata contrasta totalmente con el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca habló de la prosperidad material, ni cobró a nadie un centavo para orar por alguno, ni cobró por la salvación de las almas. ¿Sabe por qué? Porque esto es por gracia. El Señor Jesús nunca envió a sus discípulos a cobrar por esos milagros que Él hizo de pura gracia, de puro amor a esa gente. En Mateo capítulo 11, versículo 5, Jesús dijo: a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de los ricos
nunca piensan en Dios y creen que con su dinero van a comprar la salvación o que Dios los mira en un ángulo de privilegio por causa de su riqueza o de su posición social. Y muchos otros creen que dando limosna se salvarán cuando Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La única referencia que tenemos de una iglesia rica está en cuanto a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las riquezas son un pedestal para la arrogancia y el ego, y no le estoy haciendo un monumento a la miseria ni a la pobreza, porque Tercera de Juan 2 nos revela la perfecta voluntad de Dios, y que ahí dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El motivo de este mensaje es denunciar públicamente que han convertido la iglesia del Señor en una empresa de servicio en donde se ofrece un Dios de catálogo, así como que si esto fuera Amway o algo así, en donde el cliente dice, dame esto, dame de aquello, dame 3 de esto y dame 5 de aquello. ¡Qué blasfemia! ¡Qué desastre! En el mensaje de estos falsos no existe la cruz ni pagar un precio para Dios, solo existen decretos, proclamaciones fantásticas e irresponsables, y eso me dice a mí que Cristo viene, el Rey viene y hay que escapar por nuestras vidas. Escapa por tu vida. Estos falsos dicen que ellos están arreglando el mundo para que el Señor pueda venir, arreglándole el reino al Señor acá en la tierra, cuando el mismo Señor Jesús le dijo a Pilato en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, y por el contrario, él dijo en 1 de Juan 2:16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nuestras riquezas no están en este mundo, sino en el mundo venidero. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 25:21 también dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravillosa promesa, pero estoy seguro que estos apóstatas nunca oirán de la boca de Dios esta invitación y este elogio. Los verdaderos apóstoles murieron por predicar el Evangelio tal como les fue encomendado por el Señor Jesús. Eran hombres sencillos y humildes que hicieron temblar el infierno, como Pedro y Juan, que le dijeron al cojo de la hermosa en Hechos 3:6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Y en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice que en el Sanedrín, ellos viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo, hombres sin letra, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Óigame, los verdaderos profetas hablan del rapto, hablan del juicio final, y su mensaje está centrado en Cristo y en darle solamente la gloria a Jesucristo.
En estas iglesias donde están estos apóstatas, el mensaje y la atención giran alrededor del líder, del apóstol y del profeta y no de Jesucristo, cuando la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. A los verdaderos profetas y apóstoles los azotaban y los mataban en las plazas públicas. No los adoraban ni aplaudían como si fueran los césares del cielo en la tierra. No les pagaban grandes sumas de dinero para que predicaran la palabra de Dios. Estaban tan llenos del Espíritu Santo y tan convencidos del poder del Evangelio que murieron voluntariamente por la fe en el Señor Jesucristo. Las arenas de Roma fueron regadas con la sangre de nuestros hermanos apóstoles y profetas y hermanos del primer siglo. Las espadas de los gladiadores se llenaron de la sangre de los cristianos. Las fieras los devoraron vivos mientras ellos adoraban a su Dios y exaltaban el nombre de Jesús. Qué diferente es a este evangelio de hoy. Hoy en día los falsos profetas, estos apóstatas, son las fieras y los gladiadores que están devorando a la iglesia de Jesucristo. Pero su fin está cerca. Pronto pagarán por todas sus abominaciones y sus robos y sus hurtos. Y el Señor caminaba entre ladrones, entre gente pobre, publicanos, prostitutas, rameras, pero también con Jesús y los apóstoles estuvieron gente muy importante y rica, como en el caso de Nicodemo, de José de Arimatea, los centuriones romanos, y como Lidia, allá en Hechos 16:14, que dice que era una mujer muy importante, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Y aún en nuestros días, oiga bien, hay una gran cantidad de hombres y mujeres, empresarios exitosos y son muy ricos, pero que su corazón lo han puesto en Cristo y no en sus riquezas ni en sus materiales. En estas congregaciones se hace un énfasis enfermizo del diezmo y pasan tiempo recalcándolo al pueblo cuando sabemos que el diezmo es bíblico, es una ordenanza de Dios para su pueblo. La iglesia del Señor diezma y ofrenda como una señal de obediencia, de gratitud y de amor a su Dios. En Génesis 14:20 dice que Abraham dio a Melquisedec, que es un tipo de Cristo, los diezmos de todo. Y Jacob en Génesis 28:22 dijo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ellos no estaban ni siquiera en la ley, porque la ley vino a partir de Éxodo capítulo 20. Es decir, que esto es una revelación de la justicia de Dios, es una revelación donde el hombre expresa a Dios su gratitud y su amor a través del diezmo, de la ofrenda y de toda dádiva que uno trae a la presencia de Dios. Pero a estos apóstatas solo le importa el dinero. Los apóstatas nunca representarán a la iglesia de Cristo ni están dispuestos a cumplir esa gran comisión que el Señor nos encargó, porque nunca, oiga bien, nunca saldrán a predicar campañas para que los perdidos se salven. ¿Sabe por qué? Porque no quieren invertir en la obra del Señor. Tampoco tienen el mensaje de salvación, ese mensaje sano para los perdidos. No tienen misericordia del que se está perdiendo, porque lo dijo Pablo en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De estos habló el Espíritu Santo desde la antigüedad, en Sofonía capítulo 3, versículo 4, que dice, sus profetas son livianos, o sea, que traen un mensaje light. Hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Entendieron eso? ¿Oyeron bien eso? ¿O queremos que Dios nos hable más claro? Pues yo creo que es imposible que Dios nos hable más claro que lo que nos está hablando a través de su palabra. ¿Qué les depara, qué les espera a estos apóstatas y estos falsos profetas, a estos falsos maestros? Para empezar, déjenme decirle que tienen a Dios y al Espíritu Santo en su contra, y apartados del Señor Jesucristo, nada pueden hacer. La Biblia habla
del fin de los enemigos de Dios. Por ejemplo, Balaam murió traspasado por la espada en Número capítulo 31, versículo 8. La espada es tipo de la palabra de Dios. Dios los tiene reservados para la perdición. Coré, Datán y Abidán se los tragó la tierra y dice que descendieron vivos a las pailas del infierno. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, los mató Dios quemados en el altar por ofrecer fuego extraño, como esta falsa doctrina de hoy y este falso avivamiento, que no es otra cosa que manifestaciones de la carne, que manipulación y bochinches del diablo. A Herodes se lo comieron los gusanos vivos, en Hechos capítulo 12, versículo 23, por robarle la gloria a Dios. A Ananías y a Zafira los mató el Espíritu Santo por mentir en el altar, en Hechos capítulo 5, versículo 5 y versículo 10. A Satanás y a sus ángeles por rebelarse contra Dios fue echado del cielo y condenado al lago de fuego sin esperanza de ser perdonado. Amados, es tiempo de buscar a Dios, de limpiarnos si queremos escapar de los juicios que están próximos a caer sobre la tierra, estos virus, estas pestilencias, estas guerras y mortandades que no son sino un preludio de lo que está por acontecer en la tierra. Esto del coronavirus y estos virus y estas pandemias mortales que están destruyendo la vida humana no son sino un ápice de las cosas que pronto sucederán sobre la tierra. Así que santifícate, huye del pecado y de la apostasía, porque ya los pasos del Señor se están escuchando en cada noticia que sorprende al mundo. En mi corazón oigo retumbar las palabras que están escritas en Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 y 20, que dice: y el Espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Dios trajo este mensaje a mi corazón para que lo diera a su santa iglesia. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento, Dios mío, porque estoy conectado a tu Santo Espíritu, porque estoy agarrado de los cuernos de tu altar, porque estoy a tus pies, Señor amado, aquí como un contacto, Señor, entre usted y su pueblo, por medio de la unción profética, por medio de los dones inmerecidos de su Espíritu Santo a mi vida. Padre Santo, para que tu pueblo pueda abrir sus ojos. Padre, derrama ese colirio que tú hablas en Apocalipsis, ese colirio que abre los ojos, que hace caer las escamas del engaño. Dios mío, rompe cadenas, que este mensaje traspase las barreras del tiempo y del espacio, que rompa, Señor, que pudra los yugos. Señor, como dice tu palabra, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Señor, te pido que tú barras, Señor amado, a toda la mentira, el engaño, la apostasía. Sabemos que es la señal de los últimos tiempos y que tú no vienes sin que antes se manifieste la apostasía. Pero te pido por mi pueblo, por mis hermanos, Señor, abre los ojos, derrama revelación, que los dones del Espíritu Santo se aviven, Señor. Sopla sobre los altares, sobre las ascuas, sopla, Señor, sobre esos carbones que se apagaron, vuélvelos a encender, Señor. Te esperamos, Dios mío, te esperamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, te esperamos, Divino Salvador.